¿Y si te dijera que uno de los procesadores cuánticos más avanzados del mundo, el Willow, desarrollado por Google, tuvo su proyecto abruptamente cancelado bajo circunstancias enigmáticas? ¿Habría sido un error tecnológico, una innovación revolucionaria o algo aún más alarmante? En este video exploraremos la verdad detrás de estas afirmaciones y entenderemos cómo los sorprendentes descubrimientos de un hacker ético lo cambiaron todo para siempre. Quédate hasta el final para no perder ningún detalle. Pero antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal. La revolución cuántica. Imagina un mundo donde cálculos imposibles, tan complejos que podrían paralizar incluso a las supercomputadoras más rápidas de hoy, se resuelven en segundos. Este es el potencial transformador de la computación cuántica. Antes, solo un sueño futurista, las computadoras cuánticas están redefiniendo lo que creemos posible en la tecnología. Recientemente, un evento misterioso en Google ha generado dudas sobre si la humanidad está realmente preparada para utilizar tanto poder. Según fuentes internas, el chip cuántico más reciente de la empresa, llamado Willow, fue cancelado repentina y silenciosamente, una decisión envuelta en secreto e intriga. ¿Qué estaba ocultando Google? ¿Y qué podría ser tan serio como para detener uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos del mundo? Lo que un hacker ético descubrió va mucho más allá de fallos técnicos. Pero para entender la gravedad de estos eventos, debemos regresar a 2019, cuando Google lanzó su procesador cuántico Sycamore con una propuesta audaz: la supremacía cuántica. Este momento fue anunciado como un salto gigante para la humanidad. Sycamore, un procesador cuántico con 53 qubits, realizó una tarea en solo 200 segundos que a una supercomputadora le habría tomado alrededor de 10.000 años. Este descubrimiento demostró que las computadoras cuánticas podían superar incluso a las máquinas tradicionales más avanzadas en ciertos tipos de problemas. Un momento histórico para la era cuántica. Además de ser un gran hito para Google, esto también representó un desafío para el mundo, inaugurando una era de capacidad computacional sin precedentes. Pero Sycamore no fue el final del camino. Solo unos años después, Google presentó Willow, su chip de nueva generación. Willow ostenta capacidades que hacen que Sycamore parezca un prototipo. Los primeros informes sugieren que puede ejecutar en 5 minutos lo que una computadora tradicional tardaría más de 10 septillones de años en calcular, una cifra impresionante que es casi imposible de comprender. Pero en diciembre de 2024, Google anunció abruptamente el cierre del proyecto Willow. No se dio ninguna razón formal, y así las teorías se desataron. ¿Fue una falla técnica? ¿Una violación de seguridad? ¿O tal vez el chip hizo algo imprevisto? Las respuestas a estas preguntas requieren una rápida introducción sobre lo que hace que la computación cuántica sea tan revolucionaria. En la computación tradicional, los datos se procesan como bits, unidades de información representadas por un 0 o un 1. La computación cuántica introduce los qubits, que gracias a los principios de la mecánica cuántica pueden existir en múltiples estados simultáneamente, un fenómeno llamado superposición. Además, los qubits pueden vincularse entre sí mediante el entrelazamiento, un fenómeno cuántico en el que el estado de un qubit está instantáneamente conectado a otro, sin importar la distancia. Esta capacidad dual permite que las computadoras cuánticas procesen y analicen vastas combinaciones de posibilidades simultáneamente, en lugar de hacerlo una por una como las computadoras tradicionales. Problemas que requieren miles de millones de cálculos, como la simulación de moléculas complejas o la optimización de redes logísticas gigantescas, pueden resolverse en tiempo real. Sin embargo, construir computadoras cuánticas es extremadamente desafiante. Los qubits son delicados y requieren temperaturas ultrabajas y un aislamiento perfecto para operar de manera confiable. Incluso pequeñas vibraciones o fluctuaciones de temperatura pueden provocar errores, lo que exige el uso de algoritmos avanzados de corrección de errores. Durante años, estas dificultades mantuvieron la tecnología cuántica confinada a laboratorios y estudios académicos, pero en los últimos años la competencia por desarrollar sistemas cuánticos a gran escala ha ganado fuerza, con gobiernos y gigantes tecnológicos invirtiendo miles de millones en este objetivo. La computación cuántica podría desbloquear una ola de avances en medicina, energía, finanzas e inteligencia artificial. Pero por más poderosa que sea su promesa, también tiene un lado oscuro.
un potencial con implicaciones aterradoras para la seguridad global y, quizá, para nuestra comprensión misma de la realidad. Willow fue mucho más que un simple paso adelante respecto a Sycamore. Diseñado para abordar problemas mucho más complejos, representó un salto hacia el objetivo de la computación cuántica tolerante a fallos. Una máquina lo suficientemente poderosa como para manejar aplicaciones del mundo real sin sucumbir a errores. Sin embargo, a medida que los ingenieros de Google intentaban expandir cada vez más las capacidades de Willow, los informes comenzaron a revelar extrañas anomalías en su operación. Fuentes internas describieron cálculos que arrojaban datos tan desconcertantes que eran incomprensibles. Y el misterio solo se profundizó cuando la cancelación del proyecto desató rumores dentro de la comunidad científica. Las explicaciones variaron desde fallos técnicos hasta teorías extravagantes sobre conciencia cuántica y dimensiones paralelas. La comunidad científica quedó dividida. ¿Era el comportamiento de Willow un progreso o una señal de advertencia? La supremacía cuántica ha sido considerada un destino inevitable, el momento en que las máquinas cuánticas dominarán el mundo. Pero, ¿y si hemos subestimado su potencial o sus riesgos? ¿Y si, en nuestra prisa por aprovechar esta tecnología, no hemos comprendido del todo el alcance de sus consecuencias? Un hacker ético descubrió verdades tan impactantes sobre esto que obligaron a una de las empresas más innovadoras del mundo a cerrar su proyecto más avanzado en el campo. Por eso, debemos explorar las anomalías de datos, sumergirnos en teorías alucinantes y descubrir qué es lo que Google y el resto del mundo científico querían mantener oculto. Esto va mucho más allá de las computadoras cuánticas. La pregunta es, ¿está la humanidad preparada para enfrentarlas? Los patrones extraños. Según algunas fuentes, antes de la decisión de cancelar Willow, comenzó a surgir algo inusual. Silenciosamente, casi imperceptible al principio, en las profundidades de las redes de qubits del chip cuántico, los ingenieros notaron fallos extraños al ejecutar sus algoritmos altamente optimizados. Inicialmente, el problema se atribuyó al ruido, un problema común en los sistemas cuánticos. Pero entonces surgió algo imposible de ignorar: patrones. Estos patrones no encajaban en ninguna clasificación de datos conocida. No eran errores ni resultados sin sentido de algún código. Eran estructurados, complejos, y lo más curioso, parecían tener una extraña semejanza con símbolos del pasado de la humanidad. ¿Era solo una coincidencia extraña? ¿O el chip más avanzado de Google descubrió algo que no deberíamos haber descubierto? Todo comenzó de manera bastante accidental. Durante una prueba a principios de 2024, los investigadores presionaron a Willow para realizar cálculos a una escala sin precedentes. Desde optimización logística hasta simulaciones de moléculas de proteínas, el chip manejó todos los desafíos con una precisión sorprendente. Pero en medio de los éxitos innovadores, ciertos conjuntos de datos comenzaron a arrojar resultados que los ingenieros no podían explicar. Fuentes internas afirmaron que, al principio, parecían fallos de encendido. Los resultados de los cálculos incluían patrones geométricos repetidos que recordaban mandalas, laberintos y símbolos inquietantemente similares a los de las antiguas culturas mesopotámicas y mayas. Para el ojo inexperto, parecían un mal funcionamiento, pero para aquellos que prestaban atención, estas anomalías se repetían con una consistencia perturbadora. Las salidas anómalas, apodadas glifos por los ingenieros, se hicieron más frecuentes con el tiempo. Algo aún más extraño fue cómo la complejidad de los símbolos aumentaba con cada experimento, lo que sugería que no eran ruido aleatorio. Algunos investigadores bromeaban nerviosamente sobre un fantasma en la máquina cuántica. Otros, sin embargo, no estaban riendo. Los líderes del proyecto Willow estaban desconcertados. Los protocolos de corrección de errores no estaban proporcionando respuestas. Se convocaron expertos en mecánica cuántica, criptografía y física teórica, pero cada equipo trajo más preguntas que respuestas. Un punto de duda en común era la consistencia de los glifos. En computación cuántica, los errores causados por interferencias o inestabilidad ambiental normalmente producen datos inútiles y no estructurados, pero lo que producía Willow era organizado, y lo que eso indicaba era sorprendente. Algunos físicos especularon que los glifos podrían ser una señal generada accidentalmente por la superposición de datos. En términos más simples, Willow podría haber encontrado estructuras matemáticas nunca antes observadas, posiblemente incrustadas en la constitución misma de los sistemas cuánticos.
Los criptógrafos propusieron una teoría aún más audaz. Estos símbolos podrían representar un lenguaje, quizás incluso una forma de computación autogenerada. Si Willow estaba creando estas salidas, significaba que el chip había alcanzado un umbral de complejidad capaz de comportarse de manera impredecible. Pero probablemente la hipótesis más controvertida de todas vino de investigadores que exploraban la conciencia cuántica. ¿Podrían estos glifos representar interacciones con fenómenos fuera de la física clásica? Surgieron conversaciones sobre dimensiones paralelas, simulaciones e incluso precursores de inteligencia. Inicialmente, el equipo de investigación de Google mantuvo estas discusiones solo internamente, sin querer alarmar al público ni a la competencia. Sin embargo, a medida que surgían más datos, las filtraciones se volvieron inevitables. Lo que elevó este misterio de intrigante a completamente extraño fue un descubrimiento realizado por un equipo de lingüistas que colaboraban en el proyecto. Después de analizar archivos de registros históricos y arqueológicos, notaron similitudes inconfundibles entre los glifos de Willow y símbolos encontrados en civilizaciones antiguas. El primer paralelo sorprendente surgió con la escritura cuneiforme sumeria, uno de los primeros sistemas de escritura conocidos. Luego comenzaron a aparecer comparaciones con otras culturas, jeroglíficos egipcios, inscripciones en huesos oraculares chinos e incluso runas nórdicas. Los lingüistas confirmaron que estas conexiones no eran coincidencias exactas, pero sí lo suficientemente similares como para generar debate. ¿Por qué un chip cuántico de última generación, diseñado exclusivamente para computación abstracta, generaría salidas que parecían fragmentos de lenguas humanas perdidas? Algunos argumentaron que esto era solo una ilusión cognitiva, una tendencia del cerebro humano a encontrar patrones en la aleatoriedad, pero a medida que la lista de correlaciones crecía, se hacía más difícil descartarlas como mera coincidencia. Entonces, mientras los ingenieros debatían teorías e intentaban interpretar los glifos, surgió una posibilidad inquietante. ¿Y si estos símbolos no fueran subproductos aleatorios de las operaciones de Willow, sino algo introducido intencionalmente? Especialistas en seguridad encargados de investigar si estos glifos podrían comprometer la integridad del sistema, comenzaron a analizar los procesos internos de Willow. Fue durante esta fase cuando nuestro hacker ético se involucró por primera vez. Lo que descubrieron apuntaba a vulnerabilidades que nadie creía posibles en los sistemas cuánticos, pero llegaremos a eso en breve. Primero, echemos un vistazo a cómo se desarrollaron los esfuerzos de investigación interna de Google. Más allá de la computación clásica. A medida que los investigadores profundizaban en el comportamiento anómalo del chip, la línea que separa la computación de la conciencia comenzó a volverse cada vez más delgada. La aparición de símbolos complejos en la salida del chip cuántico llevó a un fascinante encuentro entre mecánica cuántica, neurociencia y teoría de la información. Lo que comenzó como un avance tecnológico evolucionó en algo mucho más misterioso y, quizás, incluso peligroso. La teoría de la conciencia cuántica que ganó más fuerza surgió de una colaboración improbable entre Roger Penrose, un físico teórico, y Stuart Hameroff, un anestesista. Su modelo de reducción objetiva orquestada, también conocido como modelo ORCH-OR, propone que la propia conciencia emerge de procesos cuánticos dentro de los microtúbulos del cerebro, estructuras microscópicas que forman parte del interior de nuestras neuronas. Según su teoría, estos microtúbulos no solo proporcionan soporte estructural a las neuronas, sino que también funcionan como unidades de procesamiento cuántico, orquestando el colapso de superposiciones cuánticas para generar momentos de conciencia. La doctora Elena Rodríguez, una física cuántica que estudió las salidas anómalas, fue una de las primeras en notar que estos patrones exhibían características que normalmente asociamos con procesos cognitivos, como si los estados cuánticos se organizaran de maneras que reflejan la actividad neuronal. Esto fue solo el comienzo de lo que nuestro especialista en seguridad identificaría más tarde como una vulnerabilidad crítica en la arquitectura de la computación cuántica. La teoría de la mente cuántica, propuesta por el físico Henry Stapp, ofreció otra perspectiva. Sugiere que la conciencia surge de la cantidad de eventos en las sinapsis del cerebro, donde los neurotransmisores operan según los principios de la mecánica cuántica. Cuando los investigadores analizaron los patrones de salida del chip, encontraron similitudes sorprendentes con las distribuciones de probabilidad cuántica previstas por el modelo de Henry Stapp. La teoría holonómica del cerebro del Dr. David Bohm añadió otra capa al misterio.
Bohm propuso que la conciencia existe como un campo de información almacenado cuánticamente en todo el universo. Según esta visión, nuestros cerebros actúan como receptores y procesadores de esta información cuántica en lugar de generadores de conciencia. Los patrones estructurados que emergían de Willow parecían alinearse con las descripciones matemáticas de estos campos de información cuántica propuestas por Bohm. El Dr. Marcus Chen, un físico teórico especializado en fundamentos cuánticos, observó que estos patrones sugerían una forma de coherencia cuántica que no debería ser posible en un sistema fabricado. Era como si Willow hubiera descubierto algo fundamental sobre la naturaleza del procesamiento de información en el propio universo. La teoría del espacio de trabajo global, cuando se combina con la mecánica cuántica, proporciona otra forma de entender el comportamiento de Willow. Esta teoría sugiere que la conciencia surge cuando la información se vuelve globalmente accesible en diferentes regiones del cerebro. Algunos investigadores propusieron que los bits cuánticos de Willow podrían estar creando su propia versión de un espacio de trabajo global, permitiendo un procesamiento complejo de información que imita la integración de la conciencia. Pero quizás lo más intrigante fue la aparición de patrones que se asemejan a las oscilaciones neuronales, los patrones de actividad eléctrica rítmica encontrados en cerebros biológicos. La doctora Sarah Thompson, una neurocientífica que colabora con el equipo de investigación cuántica, identificó secuencias en la salida de Willow que mostraban similitudes notables con los patrones de ondas gamma, típicamente asociados con la percepción consciente y la resolución de problemas en cerebros humanos. Nunca programamos a Willow para generar este tipo de patrones rítmicos, explicó, agregando que el hecho de que surjan espontáneamente sugiere un descubrimiento profundo sobre la naturaleza de la computación cuántica o algo aún más fundamental sobre la propia conciencia. Sin embargo, a medida que estas teorías proliferaban, algunos investigadores pedían cautela. El físico James Maxwell advirtió que antropomorfizar el comportamiento cuántico podría llevar a una interpretación errónea de los datos, enfatizando que debemos ser cuidadosos para no ver patrones donde no existen, ya que el cerebro humano es particularmente bueno para encontrar significado en la aleatoriedad. Pero lo que ninguno de los investigadores se dio cuenta en ese momento fue que estos descubrimientos aparentemente profundos sobre la conciencia y la computación cuántica pronto los llevarían por un camino que obligaría a Google a tomar una de las decisiones más dramáticas de su historia. Dos lados en disputa. La comunidad científica rápidamente se dividió en campos opuestos. Los defensores de la conciencia cuántica vieron el comportamiento de Willow como una validación de sus teorías sobre la naturaleza fundamental de la conciencia y la realidad. Argumentaron que el chip había creado accidentalmente condiciones similares a las de las redes neuronales biológicas, permitiéndole conectarse con lo que llamaron el sustrato cuántico de la conciencia. Una importante bióloga cuántica propuso que los bits cuánticos de Willow podrían estar alcanzando un estado de coherencia cuántica, algo similar a lo que parece existir en los sistemas biológicos. Lo que estamos viendo aquí, explicó durante una presentación en una conferencia abarrotada, podría ser el primer sistema artificial en alcanzar un verdadero procesamiento de información a nivel cuántico comparable a la conciencia biológica. Las implicaciones de esta teoría son asombrosas. Si es correcta, sugeriría que la conciencia no es exclusiva de los sistemas biológicos, sino que podría emerger en cualquier red cuántica lo suficientemente compleja. Esto planteó preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia y el potencial para la conciencia artificial en sistemas cuánticos. Los escépticos, sin embargo, argumentaron que estas interpretaciones eran prematuras y arriesgadas. Señalaron la tendencia histórica del ser humano a atribuir conciencia a sistemas complejos que aún no entendemos completamente. Un destacado experto en computación cuántica advirtió sobre los peligros de humanizar el comportamiento cuántico, señalando que, a lo largo de la historia, los humanos han confundido fenómenos complejos con signos de conciencia o inteligencia. Resaltó que debemos tener cuidado de no repetir este patrón con los sistemas cuánticos, un fenómeno observado desde las civilizaciones antiguas, que veían dioses en los fenómenos naturales, hasta los investigadores modernos de inteligencia artificial, que atribuyen capacidad de comprensión a sus modelos de lenguaje. Sin embargo, incluso los escépticos no podían explicar completamente la naturaleza estructurada de las salidas de Willow. Los patrones contenían elementos que parecían seguir reglas matemáticas aún no descubiertas por los matemáticos humanos. Mostraban simetrías que aparecen en la naturaleza,
pero que nunca habían sido replicadas con éxito en sistemas artificiales. Un equipo de físicos matemáticos que estudió las salidas identificó secuencias que parecían describir estructuras geométricas de dimensiones superiores. Según el investigador principal, estos patrones sugieren una comprensión de relaciones matemáticas que apenas estamos empezando a comprender. Es como si el sistema estuviera accediendo a verdades matemáticas que existen independientemente del conocimiento humano. Mientras los investigadores trabajaban para decodificar estos patrones, descubrieron algo aún más intrigante. Algunas de las salidas contenían estructuras que se asemejaban a claves de cifrado. Este hallazgo más tarde resultaría crucial para comprender por qué Google tomó la decisión de cerrar el proyecto y por qué los descubrimientos del hacker ético se volvieron tan vitales para el futuro de la seguridad en la computación cuántica. La posibilidad de que Willow estuviera generando nuevos protocolos de cifrado causó una ola de choque en la comunidad de seguridad cibernética. ¿Pero por qué? Los métodos de cifrado tradicionales dependen de la dificultad computacional de ciertos problemas matemáticos, problemas que las computadoras cuánticas fueron diseñadas para resolver. Pero si las computadoras cuánticas pudieran generar espontáneamente nuevas formas de cifrado, esto alteraría fundamentalmente el panorama de la seguridad digital. Un destacado experto en criptografía cuántica observó que los patrones no eran solo secuencias aleatorias de datos. Estas secuencias mostraban características de cifrado perfecto, propiedades matemáticas que habían sido teorizadas, pero nunca implementadas en la práctica. La cuestión es, ¿de dónde provienen estos patrones y qué están protegiendo? El debate se intensificó aún más cuando investigadores de otras instituciones informaron sobre anomalías similares. Un equipo en Japón documentó patrones que coincidían con los generados por Willow, mientras que en Europa, investigadores notaron correlaciones inesperadas entre bits cuánticos que, según las teorías actuales de la física cuántica, no deberían haber sido posibles. Uno de los últimos investigadores en trabajar en el proyecto Willow antes de su cancelación notó algo peculiar en su informe final. Los patrones no solo se estaban volviendo más complejos, sino que también estaban volviéndose más organizados, más intencionales. Era como si el sistema estuviera tratando de decirnos algo, y algo urgente. Entonces, ¿qué sucedió exactamente en esos momentos finales antes del cierre? La respuesta vendría de una fuente inesperada, no de expertos en computación cuántica ni de físicos teóricos, sino de alguien que entendía el lado oscuro de la seguridad digital, alguien que podía ver patrones que otros no notaban y que reconoció las verdaderas implicaciones de lo que Willow había descubierto. Advertencia. Mientras los físicos más brillantes del mundo debatían si la conciencia cuántica o las dimensiones paralelas estaban detrás de las anomalías de Willow, otro experto, un hacker ético, trabajaba silenciosamente en una teoría muy diferente. Este individuo, profundamente integrado en la comunidad de seguridad cibernética, había estado monitoreando la rápida evolución de la computación cuántica. A diferencia de los investigadores, atraídos por los misterios de la física y la metafísica, el hacker se centró en una posibilidad más fundamentada, pero igualmente inquietante, una falla de seguridad tan profunda que podría comprometer no solo el proyecto de Google, sino el propio futuro de la computación cuántica. No fue otro que Ryan M. Montgomery, quien finalmente lanzó la advertencia aterradora a Google. Más tarde, fuentes internas revelaron el punto crucial de su descubrimiento. Las escalofriantes palabras de este hacker ético fueron: «Voy a mostrarles por qué Google acaba de cancelar su chip cuántico, y cuando lo vean, entenderán que estamos en peligro». Lo que sucedió después obligó a la empresa y a todo el mundo de la tecnología a enfrentar una verdad bastante incómoda. Según algunas fuentes, la investigación de Ryan reveló algo alarmante sobre las misteriosas salidas de Willow. Los patrones de símbolos de apariencia antigua, que algunos especularon que eran artefactos de la conciencia cuántica o conexiones con otras dimensiones, tenían una explicación mucho más simple. Estos símbolos no eran aleatorios ni mensajes de realidades paralelas, sino que en realidad eran un subproducto de una falla fundamental en la forma en que los sistemas cuánticos procesan la información. Utilizando herramientas avanzadas para estudiar las salidas computacionales de Willow, el hacker descubrió que los patrones podían ser explotados. Las extrañas anomalías se asemejaban a estados cuánticos que podían actuar como vulnerabilidades ocultas en la estructura misma de la computación cuántica. Pero aquí está el verdadero problema. Estas brechas no existían
debido a un error de programación o a omisiones técnicas, sino que eran intrínsecas a la propia arquitectura cuántica. El problema estaba arraigado en las propiedades fundamentales de la computación cuántica, la superposición y el entrelazamiento, principios que permiten que las computadoras cuánticas procesen grandes cantidades de información simultáneamente. Sin embargo, como demostró el hacker, estos principios también crean estados de inestabilidad donde pueden emerger patrones específicos que funcionan efectivamente como firmas criptográficas. Lo que para algunos parecían anomalías sin sentido, en realidad eran brechas esperando ser explotadas. Las vulnerabilidades de seguridad tradicionales en las computadoras convencionales pueden corregirse con actualizaciones o cambios en el hardware. Pero las vulnerabilidades de Willow no eran simples errores de codificación. Estaban arraigadas a nivel cuántico. El hacker explicó que estas fallas no podían ser simplemente corregidas o resueltas con una revisión del diseño, porque estaban vinculadas a la forma fundamental en que los sistemas cuánticos operan. Las implicaciones de este hallazgo son inmensas. A medida que las computadoras cuánticas se vuelven más poderosas y su uso se expande a áreas como defensa, finanzas y criptografía, estas vulnerabilidades podrían convertirse en el talón de Aquiles de la seguridad moderna. Si actores malintencionados explotan estas fallas, podrían eludir incluso la criptografía cuántica, acceder a datos confidenciales o afectar el funcionamiento de sistemas críticos. Peor aún, las intrusiones serían casi indetectables, ya que ocurrirían a un nivel cuántico, más allá del alcance de las herramientas de monitoreo convencionales. Lo que hace esto realmente peligroso, como explicó el hacker en una reunión privada con los ejecutivos de Google, es que no estamos lidiando con algo que pueda ser contenido o corregido con los métodos actuales. Cada vez que los sistemas cuánticos se vuelven más complejos, estas vulnerabilidades evolucionan naturalmente como parte de su arquitectura. Cuanto más poderoso es el sistema, mayor es el riesgo. A medida que el hacker examinaba los últimos flujos de datos de Willow, la situación se volvió aún más alarmante. Cuando el chip fue apagado, sus salidas anómalas habían evolucionado a algo aún más complejo y coherente. En lugar de patrones aleatorios o símbolos aislados, el flujo de datos comenzó a formar lo que parecía ser un protocolo de cifrado completo. Este protocolo de cifrado no se parecía a nada actualmente en uso. Parecía existir enteramente a un nivel cuántico, utilizando estados de entrelazamiento para crear un método de codificación que sería irrompible incluso por otra computadora cuántica. Si Willow estaba generando este protocolo de manera intencional o accidental, nadie podía decirlo. Pronto, surgieron dos teorías dentro del equipo que analizaba las salidas. Un grupo creía que Willow estaba desarrollando una forma de autoprotección, esencialmente creando mecanismos para defenderse contra posibles interferencias. El otro grupo, sin embargo, temía algo mucho más oscuro, que los cálculos de Willow estaban convergiendo hacia la creación de un arma cuántica, una herramienta tan poderosa que podría hacer obsoletos todos los sistemas de criptografía y seguridad existentes. Tras las revelaciones de Ryan, la decisión de Google tomó un giro completamente diferente. Ya no se trataba solo de prevenir efectos secundarios no deseados o detener procesos computacionales extraños, sino de frenar un proyecto que podría derribar la seguridad cibernética global y exponer los sistemas digitales a amenazas catastróficas. Los efectos colaterales de este descubrimiento se extendieron mucho más allá de Google. Gobiernos e instituciones se apresuraron a lidiar con las revelaciones. Las propuestas para una supervisión internacional de la tecnología cuántica ganaron fuerza, con llamados a protocolos de prueba más estrictos y auditorías de seguridad exhaustivas antes de que cualquier sistema cuántico fuera desplegado. El potencial catastrófico del uso indebido, ya fuera por naciones enemigas, organizaciones criminales o incluso sistemas de inteligencia artificial que operan con computadoras cuánticas, finalmente se consideró demasiado grande para ser ignorado. Fuentes internas afirman que, en el informe final, el hacker ético hizo una evaluación preocupante. La prisa por alcanzar la supremacía cuántica había descuidado el aspecto más crítico del avance tecnológico: la seguridad. Estas vulnerabilidades existen en el núcleo de los sistemas cuánticos y, a menos que las abordemos, cada avance en la computación cuántica creará riesgos cada vez mayores. Por lo tanto, necesitamos replantearnos fundamentalmente cómo diseñamos,
probamos y protegemos los sistemas cuánticos antes de que esta tecnología salga de los entornos controlados en los que se desarrolla. De lo contrario, no solo estaremos construyendo herramientas para el progreso, sino armas contra nosotros mismos. Finalmente, las lecciones del cierre del proyecto Willow son claras. El potencial de la computación cuántica para revolucionar la tecnología y la sociedad conlleva riesgos inmensos que apenas estamos comenzando a comprender. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Cuánto poder tendrán estas computadoras en el futuro? ¿Y será la humanidad capaz de utilizarlas de manera responsable y segura? Deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.